Hola a todos, pues vamos a continuar con el tema de la clase anterior, que si recuerdan les decía ahí que solo les había hecho ejemplo de este primer caso, ¿verdad? En el método de Frobenius, y que les iba a quedar pendiente hacer ejemplos de estos dos casos que al final son prácticamente uno solo, ¿verdad? Recuerden que aquí la única diferencia es que en este tercer caso, con seguridad, la solución y sub 2 va a ser así. Y1 un logaritmo más la serie. Y en este segundo, puede hacer que sí, puede hacer que no, ¿verdad? Y eso uno se va a dar cuenta ahí conforme esté haciendo el problema, ¿verdad? No es que se puede anticipar, ¿verdad? Incluso hay veces que como el método dice que se puede encontrar al menos una solución, incluso hay veces que no hay problemas, se pueden encontrar las dos soluciones, ¿no? Pero cuando falla es cuando se hace lo que les indico aquí en este comentario, ¿verdad? Que básicamente la cuestión es hacer una especie de reducción de orden, que si recuerdan en ese método lo que tenía uno es que tenía una solución y con una solución uno podía construir una segunda, ¿verdad? Para después escribir la solución general del problema, ¿no? Ok, entonces viendo los problemas, la vez pasada les hice ejemplos de este tipo y estos son los de ese otro tipo, ¿verdad? Del caso 2 o 3. Aquí, si se fijan, incluso en las instrucciones les dice, use la ecuación 23, esto se refiere a la fórmula de reducción de orden cuando sea necesario. Y dice, no, fíjense, no dice úsela siempre porque puede ser que no sea necesario, ¿verdad? Eso, cuando no es necesario, si me resultan las dos series que ocupo, ¿verdad? Si solo me resulta una, pues entonces es necesario, aplico reducción de orden. El problema es que como yo en general lo que voy a tener va a ser una solución en serie, entonces, si ponen a pensar aplicar reducción de orden con una solución que es una serie, la reducción de orden dependía de integrales, ¿verdad? Y pues hasta ahora, normalmente en cursos de cálculo uno no lo ponen a integrar series, salvo, por ejemplo, que uno quizás de repente conozca la fórmula de la serie. Si yo conozco la fórmula, entonces yo puedo integrarla, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero integrar, digamos, un ejemplo sencillo, la serie del exponencial, ¿verdad? X a la n entre n factorial. Pues eso no hay problema con integrarla, ¿verdad? Yo integro como integraría cualquier término polinómico como x al cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Y simplifico, ¿verdad? Para ver que al final me va a dar la misma. Eh, pero si recuerdan, por ejemplo, hagan memoria de cómo nos quedaban este tipo de problemas. Las series realmente que dábamos eran, solo dábamos algunos términos para ella, ¿verdad? Porque en general, como les he dicho anteriormente también, es complicado decir la serie es tal, ¿verdad? La fórmula es tal, ¿verdad? Si se puede decir, entonces no hay mucho problema para integrarlo, pero si no, si yo solo puedo decir, bueno, los primeros 5 términos son estos, entonces quizás lo más que puedo hacer es decir, bueno, voy a integrar los primeros 5 términos de la serie, ¿verdad? Ese es el tipo de cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ello ya sin más preámbulo. Como les dije, les voy a hacer un ejemplo de uno de esos dos casos, porque al final son bien similares los dos, ¿verdad? La única diferencia realmente es que en este caso, fíjense, como solo hay una R, R1 vale lo mismo que R2. Entonces, con seguridad, yo solo voy a poder encontrar una serie. Así que la solución Y2 siempre va a ser así, ¿verdad? Y esto va a salir, como les digo, de aplicar reducción de orden, ¿verdad? Y hacer una especie ahí de... Este término con logaritmo natural va a aparecer de repente porque por ejemplo, imagínense que me quede en la serie algún término x a la menos 1 y lo voy a integrar, pues ahí puede aparecer un logaritmo, ¿no? Así que no es raro que aparezca ese término así, ¿no? O lo otro es simplemente uno dice, bueno, yo ya tengo esta expresión, yo ya tengo y1, ¿verdad? Va multiplicada por un logaritmo. Esto se parece, por cierto, a lo de Cauchy-Euler, ¿no? Eh, Entonces, yo puedo decir, bueno, si esta va a ser una solución, lo voy a sustituir en la ecuación y hacer todo el procedimiento otra vez, ¿verdad? Esa es la otra alternativa que se tiene ahí. Bueno, por lo mismo, quiero más ilustrar este caso donde
como les digo, puede ser que sí me den las dos soluciones o no. Si no me dan, entonces ahí es donde veo la necesidad de hacer esto, ¿no? Entonces, para ilustrarles eso, voy a hacerles el ejercicio este 27. Y de fijan, así como está planteado, pues no se ve como que tuviera problema, pero ya vamos a ver cuando lo estemos resolviendo qué genera ahí dificultad, ¿no? O qué es lo que genera dificultad, ¿no? Ok, xy' más y igual a 0. Solo déjenme ver que lo copié bien. X segunda derivada de y menos x por y' más y igual a 0. Ok, les muestro. Ahí tenemos el problema. Por cierto, antes de comenzar, fíjense que aquí les dice, use la ecuación 23 y un SAC. Esto de SAC se refiere a un programa o un software o calculadora, así como Wolfram, que me permite manipular expresiones con variables, por ejemplo, calcular integrales o derivadas o cuestiones así. Y más aún si estoy trabajando con una serie, pues de repente, imagínense, puede ser que nos interese trabajar con 10 términos de la serie. Entonces, estar haciendo divisiones con eso o integrales, pues definitivamente que un programa facilita las cosas, ¿verdad? Así que los ejercicios están planteados para hacerse así, ¿verdad? Ok. Bueno, recuerden que el método este consistía en, primero, asumir que tenemos una solución y igual a serie de n igual a 0 a infinito de s sub n x a la n más r. Lo diferente con el método anterior era esta R, ¿verdad? Que hay que determinarla. En general representa un número complejo, por eso lo estamos trabajando con el caso real. Ok, eso es y. Su derivada entonces sería serie n igual a 0. Y derivo aquí, ¿verdad? Copio el c sub n bajo el exponente. Voy a poner el exponente primero, n más r, c sub n, x a la n más r menos 1. Vuelvo a derivar porque ocupo la segunda derivada aquí. Entonces, segunda derivada. Bajo otra vez el exponente. Bueno, serie n igual a 0. Recuerden que estas siempre van a infinito, ¿verdad? Entonces no voy a estar poniendo ahí el infinito. Ya se sobreentiende eso. Ok, n más r bajo el otro exponente. N más r menos 1. C sub n. Copio la x y al exponente le resto 1 otra vez. Sería entonces n más r menos 1, o sea, menos 2. Siguiente, pues hay que sustituir en la ecuación diferencial. Entonces, voy a tratar de hacerlo como que de forma abreviada para que, bueno, una por el espacio y además que ya hemos hecho otros problemas, entonces ustedes ya tienen algo de idea de cómo funcionan las cosas acá, ¿verdad? Recuerden aquí, les dije la vez pasada que conviene sacar el factor x a la r de todas las series al inicio, ¿verdad? Y como para no estar trabajando con él, entonces ya lo voy a dejar aquí aparte, fíjense, x a la r, sacado de factor común. Entonces, fíjense, cuando sustituye aquí x por la segunda derivada de y, el x multiplicado por este, me va a sumar el exponente 1, ¿verdad? A esto, n más r menos 2 más 1, sería n más r menos 1. Pero como ya saqué el x a la r, entonces solo sería x a la n menos 1. Y lo demás lo copio, ¿no? Serie n igual a 0, n más r menos 1, y c sub n, x, les decía n más r, la r ya la sacamos, entonces n menos 2 más 1 por esta x, ¿verdad? N menos 1. Ok, luego menos x por y'. Entonces cuando multiplique esta x por esto de aquí, el 1 otra vez el exponente va a venir a sumar. Va a cancelar este 1, solo me va a quedar n más r, pero el x a la r ya lo saqué, entonces aquí solo va a quedar x a la n. Voy a escribirlo acá en este espacio. Serie n igual a 0, n más r, n, x a la n nada más les dije, ¿verdad? Otra vez es
Bueno, aquí no es más, ¿verdad? Es menos. Menos aquí. De este menos, ¿verdad? Menos X por esto. O sea, sumo los exponentes, esto más 1. Cancelo el 1, queda n más r, pero el x a la r ya lo dejé aquí, ¿no? Luego más y. Entonces solo copio, ¿verdad? Lo que vale y. Más, déjenme copiarla mejor acá. Me salí ahí. De acá. Ok, entonces es más, copio y, serie. No, les decía que quería aprovechar este espacio mejor. Voy a poner aquí, en este espacito aquí, serie n igual a 0. Solo estamos copiando y, ¿verdad? Que y vale esto. C sub n, x a la n más r, pero otra vez el r ya lo saqué, ¿verdad? Cierro entonces el corchete, el x a la r multiplica todo, ¿verdad? Y igual a 0. Igual a 0. Ok. Siguiente. Recuerden que aquí, de este punto en adelante, se vuelve casi igual que lo que hacíamos en el método anterior con los puntos ordinarios, que es tratar de juntar la serie, ¿verdad? En una sola. Pero para ello era recomendable tener que las x todas tuvieran el mismo exponente, ¿verdad? Aquí tengo n-1, n y n. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Digamos que yo quisiera poner este x a la n-1 como los otros dos. Entonces tendría que sustituir en vez de n más 1. En vez de todas las n, ¿verdad? Para que se cancele el 1, ¿verdad? Aquí entonces me va a quedar desde menos 1, porque si pongo n más 1 acá, el 1 pasa a restar. La serie empezaría en menos 1. No hay problema, ¿verdad? Aquí me va a quedar en vez de n más 1, pero si empiezo en menos 1 me va a quedar C sub 0, realmente no hay problema. Así que hagamos. Hay veces que conviene hacer ese chequeo porque cuando uno hace el cambio le queda alguna cuestión como, por ejemplo, que el primer término me quede C sub menos 1, por decirles algo, ¿verdad? Entonces eso no hace sentido porque la serie aquí empieza en 0, ¿verdad? C sub menos 1 no existe, ¿verdad? Ok. Entonces, hacemos aquí en vez de n más 1. Bueno, aquí en otro color. Entonces lo que vamos a hacer es a esta serie, en vez de n, vamos a ponerle n más 1. Okay. Esta va a empezar en menos 1, ¿verdad? Pero fíjense, si va a empezar en menos 1 y esta es en 0, voy a tener que desarrollarle un término, ¿verdad? Entonces ya desarrollémoslo. Lo voy a poner aquí abajo. El primer término sería r por r menos 1. Cuando n vale 0, ¿verdad? 0 aquí, r. 0 aquí, r menos 1. 0 aquí, C sub 0. Y 0 aquí, x a la menos 1. Ese término, pues, nos va a servir ahí para calcular la fórmula inicial, ¿verdad? Entonces, ahora empezaría en 1. Pero cuando sustituya en vez de n más 1, el 1 se va a cancelar, ¿verdad? Va a empezar en 0. Entonces sería más, ¿verdad? Déjenme como separar esto aquí para no confundir. Serie, entonces sería desde n igual a 1, siempre a infinito, ¿verdad? Y aquí vamos sustituyendo, en vez de n más 1, ¿verdad? N más 1 más r. Creo que no me va a caber esto aquí, lo voy a hacer abajo. Una serie, siempre ahora de n igual a 1, ¿verdad? O 0, más bien dije, ¿verdad? 0. Porque es, ya le evalúo un término, ¿verdad? Entonces aquí empezaría en 1. N más 1 igual a 1, paso el 1 a restar, sería n igual a 0. Pongo aquí n más 1 más r. Queda esto, ¿verdad? Pongo aquí n más 1 menos 1. Elimino, ¿verdad? Queda n más r. C sub n más 1. Y aquí n más 1 menos 1, n como queríamos. N. Entonces, fíjense, empieza en 0
y el exponente es x a la n, el exponente de la x. Igual que las demás, o sea que realmente ya las podemos juntar y sacar de factor común x a la n. Entonces ya lo voy a hacer. Voy a poner aquí, voy a borrar este. Voy a abrir un corchete acá. Déjenme cambiarle color. Corchete aquí. Y el x a la n lo vamos a tomar de factor común, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Voy a dejar así en distinto color. Como ya lo vamos a tomar de factor común y juntar la serie, ¿verdad? Entonces, copio los coeficientes. Menos n más r c sub n. El x a la n lo voy a tomar de común. Más c sub n. Más c sub n. Y tomo x a la n de factor común. Noten que este x a la n está de factor común dentro de la serie, ¿verdad? Que es diferente, por ejemplo, este x a la r multiplica todo esto, ¿verdad? Al final, como es igual a 0, digamos que esto lo puedo ignorar, ¿verdad? De todas maneras, no me interesa que x a la r sea igual a 0, ¿verdad? Si no, todo sería 0 aquí, por ejemplo. Así que me estoy enfocando solo con lo que está adentro acá, ¿verdad? Luego, entonces, todo esto igual a 0. Igual a 0. Fíjense, entonces, de aquí de un solo, como esto tiene que ser igual a 0, la única forma es que este coeficiente sea 0 y que todos estos coeficientes sean 0. Si este es 0, entonces de ahí me sale la ecuación inicial. R por R menos 1 igual a 0. R por R menos 1 igual a 0. Y recuerden que esto es lo que llamamos ecuación inicial. De aquí me salen entonces las soluciones. R igual a 0 y R igual a 1. Si se fijan, antes de seguir, si comparamos con la cuestión aquella de los casos, pues aquí tenemos esta segunda opción, ¿verdad? R1, recuerden que los ordenamos de mayor a menor. R1 sería 1, R2 sería 0. Calculo la diferencia. 1 menos 0, 1. ¿Es entero positivo? Sí. Entonces va a pasar esto, ¿verdad? La tablita esta me sirve como para anticipar qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? O sea, vamos a hallar tranquilamente una y sub 1, pero para la y sub 2 vamos a tener problemas. Y entonces ahí es donde nos va a tocar probablemente, o casi seguramente, utilizar esto de la reducción de orden ahí, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Teníamos entonces esto igual a 0, de ahí me salió la ecuación inicial. O todo esto igual a 0, ¿verdad? El coeficiente de acá. Recuerden que ahí tenemos que despejar para el C con coeficiente mayor, que es C sub n más 1, ¿verdad? Mayor que Cn que aparece aquí dos veces. Ya voy a despejar para C sub n. Entonces, C sub n más 1 va a ser igual a... Bueno, esto aquí lo voy a pasar a sumar. Esto lo voy a pasar a restar. El C sub n, noten que lo podemos sacar de factor común. Entonces, ya cambiando el signo, esto va a ser positivo. Este negativo sería n más r menos 1. Entonces, n más r menos 1 C sub n. Ya tomado el C sub n de factor común, noten que es lo mismo que si lo hiciera aquí. Saco factor común menos C sub n, entonces me quedaría n más r menos 1, ¿verdad? Por C sub n. Y de ahí lo paso al otro lado, ¿no? Esto, como estoy despejando para C sub n más 1, esto que le está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, y ahí lástima que este quedó, fíjense, n más r menos 1. Si hubiera quedado más 1, se hubiera podido cancelar con este de aquí, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No queda negativo, ¿verdad? Porque este pasa a restar. Sí, ¿verdad? Y no hay ningún problema aquí. Este signo más viene de aquí, ¿verdad? Más. Así que ni modo, no se cancela. N más 1 más R por N más R. Pasa a dividir, ¿verdad? Lo voy a poner así. N más R más 1 por N más R. Es lo mismo. ¿Okay? N más 1 más R. N más R a dividir, ¿verdad? Es eso.
Entonces ya tenemos nuestra fórmula de recurrencia para los dos valores de R. Según lo que nos adelanta la tabla esta, lo que va a pasar es que solo, aunque tengamos esos dos valores, solo vamos a poder hallar una serie. Veamos por qué. Y fíjense, no es necesario hacerlo. A ver, no, la verdad sí, fíjense, porque el método dice al menos una. Entonces puede ser que sí me salgan las dos. Entonces sí es necesario hacerlo. Y entonces uno hace las dos opciones y si no le sale, si, lo que va a pasar es que se van a repetir las dos series, al final van a ser las mismas. Entonces si pasa eso, hago la reducción de orden. ¿Okay? Así es como uno descarta la cuestión. En la otra opción lo que me dice es que no, como fíjense, si solo hay un R, pues solo voy a poder hallar una serie. Entonces por fuerza tengo que hacer la reducción de orden, ¿verdad? Básicamente es la diferencia entre ese caso 2 y caso 3 y por eso les digo que son casi la misma cosa. Ok, entonces vamos evaluando. Comencemos con, ya que los puse en este orden, comencemos así. De todas maneras, como que es más fácil evaluar en 0 que en 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, si R vale 0, la fórmula me queda n más 1 igual a n menos 1, c sub 0, entre R igual a 0 aquí, n más 1 y aquí n, ¿verdad? Lo voy a poner así, n más 1. Esta es la fórmula de recurrencia para R igual a 0. Entonces vamos evaluando en n, ¿verdad? Idealmente empezamos en 0, pero fíjense que aquí no se puede evaluar en 0. Entonces hay que empezar en 1. Entonces, cuando n vale 1, voy a tratar de utilizar la mayoría del espacio aquí. Voy a hacerlo por aquí. Cuando n vale 1, ¿qué me queda? Bueno, 1 menos 1, 0. Pero aquí me queda 1 más 1, 2, c sub 2 igual a 0. Bueno, recuerden que ocupamos idealmente términos no nulos también, ¿verdad? Cuando n vale 2, me queda 2 más 1, 3, o sea, c sub 3 igual a 2 menos 1, 1 por c sub 0, c sub 0, entre n vale 2, 2 por 3 sería abajo, ¿no? Y dejémoslo así multiplicando. 2 por 3. A ver si se va mostrando un patrón, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Porque son consecutivos n y n más 1. O sea que esto quedó en términos de C sub 0. Noten que aquí no se sabe nada sobre C sub 1, ¿verdad? O sea que C sub 1 va a quedar ahí como constante del problema también. Luego, cuando n vale 3, sí, no se puede aquí sacar nada de C sub 1 porque cuando n vale 0, dijimos aquí que aquí se hacía 0 el denominador. Ok, cuando n vale 3, queda C sub 4. Por cierto, aquí me equivoqué. Tengo que ir evaluando en C sub n acá, ¿verdad? Y va poniendo de un solo C sub 0. O sea que aquí van bien todos los términos que queden en términos de C sub 2 van a ser 0, ¿verdad? Déjenme corregir. Vamos a ver, aquí sí es C sub 0, ¿verdad? Porque estaba evaluando, no, perdón, aquí es donde tengo que corregir. Aquí es n. Entonces, cuando n vale 0, no podíamos. Cuando n vale 1, se hizo 0. Cuando n vale 2, aquí queda C sub 2 realmente. Ah, pero C sub 2 vale 0. O sea que este da 0 también. Ah, entonces más bien fíjense que parece que todos van a dar 0, excepto C sub 0 y C sub 1. ¿No? Cuando n vale 3, aquí va a quedar C sub 3 que vale 0. O sea que vemos que prácticamente todos van a valer 0, excepto C sub 0 y C sub 1. ¿No? Entonces aquí tendría una solución, llamémosle Y sub 1, igual a C sub 0. Recuerden que lo voy a escribir como serie. La serie era de n igual a 0, ¿verdad? A infinito, C sub n, x a la n más r. Pero estamos trabajando aquí con r igual a 0.
O sea que es C sub nx a la n. Entonces, fíjense, esto si lo desarrollamos, quedaría C sub 0 más C sub 1 por x, C sub 2x al cuadrado y así sucesivamente, pero C sub 2 en adelante valen 0. O sea que hasta aquí llegaría. Ahora, recuerden que solo ocupamos una solución. Esta es realmente una familia de soluciones, ¿verdad? Solo ocupamos una para después decidir la solución general es tal, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tomar, por ejemplo, para obtener una, C sub 0 igual a 0 quizás, C sub 1 igual a 1, de manera que me quede Y sub 1 igual a X. Podría ser una, ¿verdad? O podría ser C sub 0 igual a 1 o C sub 1 igual a 0, y que me quede Y sub 1 igual a 1. Esa es otra posibilidad, ¿verdad? Uno podría verificar, vamos a ver, por ejemplo, para no ver si las podemos escoger así como que tan arbitrariamente. Imagínense que escogiéramos Y sub 1 igual a 1. Aquí me quedaría 1. Derivada de 1, 0. Esto se eliminaría. Segunda derivada 0. Entonces no puedo escoger Y igual a 1. Si escogiera X, aquí quedaría X, derivada 1. Segunda derivada de 1, 0. Entonces me quedaría menos X más X, 0, ¿verdad? Aquí sí funcionaría. Entonces, noten que hay ciertas restricciones ahí. Recuerden que esas constantes dependen de las condiciones iniciales al final. Y si no hay ninguna que satisfaga cierta condición, pues no va a ser solución, ¿verdad? Entonces X sí satisface, ¿verdad? Si pongo X aquí, su primera derivada 1, menos X más X se elimina, y la segunda derivada de X es 0, ¿verdad? O sea que X sí es una solución. Entonces podríamos tomar, lo voy a poner aquí así, miren. Si C sub 0 vale 0, y C sub 1 vale 1, entonces tendríamos que Y sub 1 es igual a X. Ya vamos a ver por qué estoy haciendo esto, ¿no? Fíjense, de hecho de aquí en adelante uno podría ahorrarse bastante porque realmente lo que estamos obteniendo aquí no es una serie, es una función, la recta, ¿verdad? Y igual a X. Entonces yo podría perfectamente aplicar reducción de orden porque ya tengo una solución para llevar una segunda y después encontrar la solución general. O sea que este problema yo no ocuparía seguir trabajándolo con serie, ¿verdad? Pero para ilustrar lo que me dice el método acá, pues lo voy a seguir trabajando así, porque no habría necesidad, ¿verdad? Porque no me quedó una serie acá. Aquí uno diría, ya terminé prácticamente, porque tengo Y1 vale X, con la fórmula de reducción de orden puedo hallar Y2. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Qué pasa? Lo siguiente que haría uno, siguiendo con el método de series, es que ahorita evalúe la fórmula esta de recurrencia con R igual a 0. Entonces hagámoslo ahora con R igual a 1. De otro color. R igual a 1. Si R vale 1, sustituyo aquí. Me va a quedar 1 menos 1, 0. O sea, C sub n más 1 igual a R vale 1, ¿verdad? 1 menos 1, 0, queda arriba N, C sub N. Abajo, otra vez R vale 1, perdón, 1 más 1, 2, entonces queda N más 2 y por N más 1. Okay. Si comparan con la de arriba, parecen bastante, ¿verdad? La única diferencia que tienen es como que están estos coeficientes corridos, ¿verdad? En vez de N menos 1, el siguiente sería N. En vez de N, el siguiente sería N más 1. Y en vez de N más 1, el siguiente sería N más 2. O sea que de hecho están bien similares, ¿verdad? Así que sí es como sospechable que quizás cuando yo haga la evaluación me vaya a quedar algo similar a lo que me pasó aquí, ¿verdad? Ok, bueno, aquí ya no me va a caber, entonces lo voy a volver a copiar aquí mejor porque lo tenemos que estar evaluando, ¿verdad? Cn más 1, ncn, n más 1 por n más 2 era, ¿verdad? N más 1 por n más 2, lo puse ordenado, ¿verdad?
Entonces vamos evaluando. N igual a 0. Puedo evaluarlo, siempre hay que anticipar. Si n vale 0, aquí me queda c sub 1. Y sí, ¿verdad? No hay problema. Lo único que como aquí me va a quedar 0, pues me va a quedar c sub 1 igual a 0. Fíjense que ya se va a dar entonces un comportamiento similar al anterior. N igual a 1. Si n vale 1, entonces me va a quedar c sub 2. N igual a 1, entonces 1 C1, pero C1 vale 0. No importa lo que quede ahí, como C1 vale 0, no importa lo que quede aquí abajo, me va a quedar 0, ¿verdad? Porque C1 vale 0. C3 me va a quedar en términos de C2, pero C2 vale 0. Entonces de aquí en adelante todos van a ser 0. Que es lo mismo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces fíjense, en este caso lo único es que sí nos quedó que C1 vale 0. O sea que aquí lo único que tendríamos es que Y2 sería C sub 0. ¿No? Recuerden que otra vez es la serie, ¿verdad? Pero déjenme escribirla mejor. Entonces sería serie de n igual a 0, da infinito, de C sub n, x a la n más r. Recuerden que en este caso estamos evaluando r igual a 1. Entonces, n más 1. Okay. Entonces, cuando n vale 0, me va a quedar c sub 0, x a la 0 más 1, o sea, c sub 0, x. Cuando n vale 1, c sub 1, x al cuadrado. Pero de ahí c sub 1 en adelante son 0, o sea que solo me queda esto. Entonces, noten realmente que de acá, si escogemos, por ejemplo, c sub 0 igual a 1, obtendríamos la misma solución que escogimos acá, por decir algo, ¿verdad? De hecho, se pueden considerar un poco distintas, porque aquí nos quedó c sub 0 más c sub 1x. Creo que la única forma de forzar a que el c sub 0 fuera 0 también acá, lo único, por ejemplo, vimos que, imaginen que c sub 1 vale 0 y c sub 0 cualquier número. Entonces, cuando sustituimos eso, c sub 0 aquí, ¿verdad? Derivada da 0. Segunda derivada, 0. Entonces me queda c sub 0 igual a 0. Entonces ahí podemos forzar a que realmente aquí, este c sub 0 que quedó aquí, si va a satisfacer la ecuación, me tiene que quedar 0. Perdón, quería borrar eso. C sub 0 igual a 0. O sea que realmente este lo podemos tachar de aquí, ¿verdad? Y ahí sí ya la solución sí se queda exactamente igual, ¿verdad? C sub 1 por x, o sea, una constante por x. Y aquí, una constante por x. El nombre de la constante no importa. La cosa es, si yo hiciera aquí y igual a y1, c1 y1, más c2 y2, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque la forma de las soluciones son la misma. Y recuerden que, por ejemplo, el método de coeficientes indeterminados, nosotros evitábamos eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde venimos y decimos, bueno, obtuvimos la misma solución. Estamos en problema. Okay. Entonces, voy a lo que me dice el método. La solución Y2 va a ser de esta forma, donde este número C puede ser que sea 0, ¿verdad? ¿Cómo se saca esto y cómo se sacan estos coeficientes B sub n? Haciendo reducción de orden con la solución Y1 que nosotros encontramos. ¿Okay? Entonces Y1 la escogimos como X. Aquí es donde les digo, realmente no hay tanta necesidad de trabajar con series de aquí en adelante porque si recuerdan la fórmula de reducción de orden, vamos a ver qué está hablando de memoria aquí. Era Y1 integral de... Déjenme borrar esto. Aquí esto seguía, ¿no? Entonces, Y1 integral de exponencial de menos px, ¿verdad? De x. ¿Qué más era? Y1 al cuadrado, creo era aquí. De x. ¿Cuánto vale Y1?
X habíamos escogido, ¿verdad? De 1 a X. Ok, entonces perfectamente podemos sustituir aquí. ¿Qué sería P de X? P de X. La ecuación no tiene la segunda derivada sola. Entonces lo primero que hago es dividir, ¿verdad? Entre X para quitar esta X de aquí. Aquí entonces me va a quedar menos 1. Y P de X era lo que estaba con Y'. O sea que P de X valdría menos 1. Con P de X, déjenme cambiar el color, igual a menos 1. Entonces, menos 1 con este menos sería positivo. Aquí va a quedar la integral de 1, o sea, X, ¿verdad? E a la X, ¿verdad? Y bueno, voy a ir sustituyendo. Esto sería igual a Y1, que vale Y1, dijimos X, ¿verdad? De lo anterior. Y1, X. Entonces sería X integral de, ya evaluando la integral, vale menos 1 de P, ¿verdad? Menos menos sería más, integral de 1 a X, todo esto va a quedar entonces E a la X. E a la X entre, en vez de Y1, otra vez X, ¿verdad? Perdón, menos 1. No, en vez de Y1 es X, ¿verdad? X al cuadrado sería aquí abajo, ¿verdad? Entre X al cuadrado de X. Y ahí fíjense que sí hay algo de problema, porque esa integral, si no me equivoco, no sale ni en calculadora, ¿verdad? E a la X entre X al cuadrado. O sea que lo que podríamos hacer es quizás escribir X en términos de una serie, ¿verdad? Para obtener algo de ahí, ¿no? Bueno, fíjense si la escribimos, integral de E a la X entre X cuadrado, una calculadora, ¿verdad? Me va a dar algo que en cálculo no se trabaja, una función compleja, ¿no? O sea que aquí el método de reducción de orden falla porque no se puede hacer esta integral y uno lo más que puede hacer es dejar planteada la cuestión, ¿verdad? Pero como estamos trabajando con series, lo que sí puedo hacer es que, perdón, E a la X lo puedo escribir como, yo lo que quiero es una serie, ¿verdad? Que Y2 sea una serie. Entonces E a la X la puedo escribir con la fórmula de su serie de Taylor, ¿verdad? Y escribir unos cuantos términos, unos, qué sé yo, 3, 4 términos, dividirlos entre X al cuadrado y hacer la integral de esos términos, multiplicarlo por X, y voy a obtener los primeros términos de una serie que va a ser Y2. ¿Okay? Por ahí en alguna parte debe aparecer un logaritmo que es para que se dé la forma que tenemos acá. Déjenme ver. La otra opción es un poco más larga. La otra opción sería Y2 tiene que ser solución. La asumimos ya de esta forma, ¿verdad? Y decir, bueno, sustituir Y2 en la ecuación diferencial y hacer una comparación de coeficientes, ¿verdad? Para encontrar estos términos P sub n, ¿verdad? Sería como repetir de alguna forma lo que hicimos anteriormente, solo que agregándole este término de acá, ¿verdad? Que Y1 ya sabemos que es X, sería X logaritmo de X, ¿verdad? Y comparar ahí según lo que se diera a la hora de sustituir en la ecuación diferencial. Esa sería la otra opción. Creo que va a ser más trabajo. Entonces, vamos trabajando así como les dije mejor. Escribamos la serie para el exponencial, calculamos unos términos de esta división y vemos cómo nos van quedando los resultados. Si ahí ya aparece un término con logaritmo natural, pues ese va a ser el que tenemos aquí, ¿verdad? Ya sabemos que Y1 vale X, entonces incluso esperaríamos que aparezca un término X logaritmo de X. Si no aparece, bueno, es que como dice aquí, esta C puede ser 0. No hay problema, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos Y2X por la integral de E a la X entre X al cuadrado de X. Entonces nosotros sabemos que E a la X la podemos escribir como serie, ¿verdad? N igual a 0, infinito, X a la N,
entre n factorial. Y esto está entre x al cuadrado de x. Entonces, claro, yo no puedo hacer esta integral directamente. Lo que podría hacer es, vamos a ver si lo que más, porque si no tendríamos que meternos a cuestiones de convergencia. Para uno poder integrar una serie, tiene que saber que la serie converge, ¿verdad? Sabemos que esto converge a la x. Si la divido entre x al cuadrado, pensar, no, si no, no habría problema con hacerlo, fíjense. Como decir, voy a integrar este término en general. Sí, no habría problema. Pero fíjense que hay que tener cuidado porque hay que analizar aquellos criterios de convergencia de cálculo. Ok. Fíjense, si yo pongo este x al cuadrado aquí, ¿verdad? Me va a quedar x a la n entre x al cuadrado, x a la n menos 2. Pero fíjense que sale más simple decir, como al final vamos a integrar una serie, pues solo vamos a dar algunos términos quizás, ¿verdad? De la misma. Déjame pensar antes de hacerlo qué nos va a convenir más. Por lo menos en este caso va a ser casi igual. Pero en general, sí, en general les va a convenir más hacer lo siguiente. Tomar algunos términos. Por ejemplo, n vale 0, ¿verdad? Entonces me queda x a la 0, 1, 0 factorial 1. Entonces desarrollo algunos términos. 1, cuando n vale 1, x a la 1 entre 1, pues me queda x. Cuando n vale 2, x a la 2 entre 2 factorial, pues x al cuadrado entre 2, ¿verdad? Tomemos 4 términos. Luego sería x a la 3, ¿verdad? Entre 3 factorial que es 6, y pues sabemos que eso sigue. Pero todo está dividido entre x al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es que dividimos término a término entre x al cuadrado e integramos término a término. Lo que vamos a obtener son algunos de los términos de la integral de esta serie, ¿verdad? En vez de obtener la integral en general. Aquí fíjense que sí se puede hacer, no hay problema, pero van a haber algunos casos más adelante donde de repente, no más adelante, sino en los ejercicios les puede aparecer algún caso donde, vaya, digamos que esta integral sí se puede hacer, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí y1 nos quedó x, ¿verdad? Pero en general, eso fue casualidad, que todos estos dieron 0. Recuerden que en general puede dar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, esto en general es una serie, ¿verdad? Esta y1. Entonces, piensen en general. Eso es una serie, o sea que aquí, en la fórmula de reducción de orden, y1 al cuadrado es una serie al cuadrado. No la puedo calcular, lo que puedo hacer es agarrar unos 3, 4 términos, hacer las multiplicaciones y obtener por lo menos los primeros 4 términos de esta multiplicación. Calcular esta integral de arriba, luego tengo que hacer la división entre una serie. Otra vez, lo más que quizás podría hacer es agarrar unos 4 términos y hacer la división, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy teniendo cuidado. En este caso, quizás no hay mucho problema, ¿verdad? Sí hay problema para hacer la integral, pero no para trabajar con series, ¿verdad? Pero como esta y1 en general es una serie, ahí es donde les digo que puede haber problemas, ¿no? Ok, entonces siguiendo con lo que les había propuesto, decimos, bueno, 1 entre x al cuadrado, pues no lo puedo simplificar. 1 entre x al cuadrado. X entre x al cuadrado, 1 sobre x. De ahí fíjense que va a salir un logaritmo. X al cuadrado entre x al cuadrado se elimina, queda un medio. X al cubo entre x al cuadrado se elimina, queda x sobre c. ¿Verdad? Y así. Entonces calculo integral término a término. La primera, integral de 1 sobre x al cuadrado, menos 1 sobre x, ¿verdad? Integral de 1 sobre x, logaritmo de valor absoluto de x. Fíjense como en las instrucciones del ejercicio decía, considere, no, aquí no, no fui al libro. Aquí. Considera una solución en 0 a más infinito, o sea, valores positivos. A esta integral tendría que ponerle el logaritmo natural, perdón, valor absoluto, pero
como solo queremos valores positivos, pues solo le voy a poner x. Integral de un medio x. Integral de este término, x al cuadrado sobre 2, con este 6 sería x al cuadrado sobre 2. Sabemos que eso sigue, ¿verdad? Y pues lo último que podemos hacer aquí es multiplicar. X por 1 sobre x logaritmo de x por x al cuadrado, x por x al cuadrado, x al cubo, ¿verdad? Y ya tenemos entonces una forma en serie para y sub 2. ¿No? Entonces, por último, lo que hacemos es escribir la solución general. Solución general. Recuerden, siempre va a ser y igual una constante por y1 más otra constante por y2. Entonces, sustituimos lo que encontramos. Una constante por y1. Y1 había dado x. Más otra constante c2 por y2. Entonces ya aquí ya voy a poner simplificado lo que dio y2. Menos 1 más logaritmo más x logaritmo de x, ¿verdad? Menos 1 más x logaritmo de x. Más un medio x al cuadrado. Al multiplicar esta x, ¿verdad? Más x al cubo sobre 12. Y eso sigue, ¿verdad? Y entonces aquí está lo que me anticipaba el método que me tenía que dar, ¿verdad? Una constante por y1 por logaritmo. Una constante por y1, que es x, por logaritmo, ¿verdad? Más otra serie, que es lo demás que sobra ahí, ¿verdad? Así que eso es lo que representa esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí, como les digo, está c, o puede que sea 0. O sea, pónganse a pensar al hacer ese integral, pudo no haberme quedado este término, que es lo que dice ahí la propuesta de la tabla esa, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución general en series para esta ecuación diferencial. Si se fijan, esta última parte, pues lo nuevo, digamos, es que obtuvimos una solución. Aplicamos reducción de orden, pero la reducción de orden falla porque me queda una integral que no se puede hacer con las técnicas de cálculo. Bueno, pero como lo que me piden es una serie, lo que sí puedo hacer es trabajar esto como serie, ¿verdad? Obtener unos cuantos términos. En general, eso es lo que se va a poder hacer. Aquí fíjense que yo sí podría venir y haber dicho, y ahí es donde me quedé pensando, les dije, déjenme pensar cuál es la mejor opción. En este caso, fíjense que sí se pudo haber hecho decir, bueno, x a la n entre x al cuadrado, x a la n menos 2. E integrar en general x a la n menos 2. Se pudo haber hecho. Y después, si uno quiere desarrollar algunos términos, pues lo hace, ¿verdad? Pero aquí se pudo haber dejado así en general. No siempre se va a poder hacer porque recuerden que y1, que es la que se pone aquí, va a ser una serie, ¿verdad? Entonces, si esto es una serie, tengo arriba una serie, abajo otra serie, división de series, no se puede hacer así nomás. Lo más que puedo hacer es tomar unos términos de los de arriba, tomar unos términos de la de abajo, hacerle división larga para simplificarlo, ¿verdad? Y después integrar. Es lo más que se podría hacer, ¿no? En este caso, como les digo, sí se pudo haber trabajado en general, pero mejor se los hice así como normalmente o en general como pasaría en un ejercicio lo más seguro, ¿verdad? Que sería que no se puede hacer, escribir la expresión esta como una serie, una sola serie, porque como les digo, me queda una división de dos series. Una división de dos series es bien difícil en general poder escribirla como una sola serie, ¿verdad? Incluso con programas, ¿verdad? Programas a veces lo que hacen es que le dicen, uno puede escribir de alguna manera, hay que buscar la forma, ¿verdad? De decirle qué queda tal división de estas dos series. Bueno, quizás Wolfram le diga, los primeros 5 términos son estos, como queriendo decir, no los puedo calcular la división en completo como una fórmula, pero sí le puedo dar unos cuantos términos, que es lo que uno podría hacer también manualmente, ¿verdad? A eso es lo que me refiero ahí, ¿verdad? Entonces, esta sería la solución general. Uno se podría poner a ver, por ejemplo, si la serie esta que quedó, obviando ese término con logaritmo, menos 1 más un medio x al cuadrado, etcétera, si eso es la serie de alguna función conocida. Podría ponerse a pensar eso, ¿verdad?
Que hay veces que en el libro, si ustedes chequean las respuestas del libro, hay veces que dan las soluciones así como una sola serie. Bueno, como les decía, aquí no es necesario hacer muchos ejemplos de eso. Si se fijan, estos problemas son bastante largos, ¿verdad? Son de los más largos eh, que van a aparecer en toda la clase. Quizás esto es el tipo de problema más largo. En resumen, pues noten que la parte inicial es igual que antes, ¿verdad? Se asume la solución en serie, se deriva las veces que sea necesario para sustituir en la ecuación. Se juntan la serie, ¿verdad? Haciendo lo que habíamos dicho antes de juntarlas, cambiar los índices donde empiezan las series, hacer que todas tengan el mismo oponente aquí, ¿verdad? En la X. Eso me va a dar ahora no solo una fórmula de recurrencia para los C sub n, sino que también una ecuación indicial, ¿verdad? Que es la que me da los R. Aquí los R son distintos, pero la diferencia 1 menos 0 es un entero y eso generalmente lo que genera es una sola solución. Puede ser que no y por eso uno chequea, aún porque le dicen puede, ¿verdad? O el método o el teorema de hecho dice, cuando esto pasa, se puede obtener al menos una solución. Al menos es que puede ser una o las dos que yo ocupo, ¿no? Entonces, por eso es necesario chequearlo, ¿verdad? Que aquí les dije, ¿es necesario? La verdad, sí. O sea, uno no se puede ir de un solo a decir, no, solo voy a obtener una, entonces voy a irme a hacer la reducción de orden una vez que ya encontré una. No, porque puede ser que cuando haga la sustitución del otro R, aquí, puede ser que sí me dé una serie distinta al hacer la sustitución del otro R. Si me dio otra serie distinta, ¿cómo lo detecto? Bueno, que los C me den diferentes, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, no se me hubieran eliminado todos, como pasó antes, bueno, son distintos, ¿verdad? Las series van a ser distintas y ya, ¿verdad? Ya tendría Y sub 2 a partir de los coeficientes que me quedaron aquí, que eso puede pasar, ¿verdad? Pero como en este caso no, dieron las mismas, entonces la opción que tiene uno es aplicar reducción de orden. Si esto funciona sin ningún problema, pues excelente. Aquí el problema es que como está en términos de una integral, esta integral no se pudo hacer ni con calculadora. Entonces, como lo que me pide el ejercicio es una serie, lo que puedo hacer es escribir la integral en términos de serie y hacer simplificaciones de este tipo con los primeros términos de la serie, ¿verdad? En general no se pueden hacer, ¿verdad? Como les digo, en general esta es una división de dos series. No siempre se puede calcular una división entre dos series, ¿verdad? Por lo menos de manera que uno lo puede escribir como una fórmula, ¿verdad? Así que eso en general, lo que puede hacer uno, como les digo, es obtener unos cuantos términos de la primera, unos cuantos términos de la de abajo, hacer la división entre esos términos para obtener los primeros términos de esa división e integrar término a término, ¿no? Aquí fíjense que esto, si uno se pone a analizarlo un poco teóricamente, sí hay que tener cuidado con las cuestiones de convergencia, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay problema. Yo ya sé que esta serie converge a la exponencial y cuando haga la división, pues va a converger a esta división por teoremas de límites, ¿verdad? Pero si yo hago una división entre dos series, la serie resultante, como puede quedar, no hay una fórmula para decir la serie es tal, ahí hay que tener cuidado a veces con la convergencia o no de esa serie. O sea, uno, ya para utilizar esto prácticamente, ¿verdad? En una clase, en una aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, si estudian ingeniería, en una de sus clases de ingeniería y lo están utilizando para calcular algo en específico, hay que tener cuidado que, por ejemplo, pudiera ser que la serie que obtuvimos aquí sea divergente. Si es divergente, pues no converge a algo en específico. Entonces ahí tendríamos problemas si la queremos utilizar como para aproximar algo, ¿verdad? Una solución específica, ¿no? Pero ya para eso hay que hacer un análisis más teórico, ¿verdad? Aquí pues uno lo que hace pues es que confía en que los ejercicios que les plantean los libros ya están bien diseñados, ¿verdad? O sea que ya se hacen ese tipo de consideraciones que uno va a llegar a una solución que sea tangible, ¿verdad? Solo para terminar, escribamos esta ecuación diferencial en Wolfram para ver qué nos da como solución. X por segunda derivada de Y
menos x por y prima más y igual a 0. Fíjense, la solución la da en términos de, miren, la primera parte, C1 por X, está igual, ¿verdad? Pero ya la otra parte me dice que es algo, esto es una expresión en términos de variable compleja, o sea que es desconocida para cuando uno solo ha estudiado cálculo, ¿verdad? Pero nosotros estamos dando aquí de repente pues una aproximación de esa función, ¿verdad? De esta que nos está dando como la segunda, ¿verdad? Aparece un exponencial ahí, o sea que puede ser que esto, si uno le toma cuidado, ver que lo que se me va a generar ahí va a ser una serie de la exponencial, ¿verdad? X sobre 6. Y seguramente sacando algo de factor común, pues uno puede lograr ver que nos va a quedar un exponencial ahí. Y lo demás, pues sería lo que dice aquí, que es esta expresión. Pero noten que el mismo programa me dice, no, la solución de esta ecuación es rara, ¿verdad? No se puede calcular en los términos usuales que se calculan cosas con cálculo, ¿verdad? Sino que hay que acudir a variable compleja, ¿no? Exponencial dice, exponencial integral de y. Bueno, a ver, solo para tener más información. Esta sería la definición. Esto de aquí. O sea que es, igual me está diciendo, la solución se puede dejar, pero expresada en términos de una integral. Es como que hubiéramos dicho aquí, y2 es esta integral. ¿Qué es esta integral? A saber, pero es esa integral, ¿verdad? Por lo menos aquí estamos diciendo y2 es tal serie, ¿verdad? Que se puede utilizar para aproximar, como les digo, ¿verdad? Valores de la solución, ¿no? Bueno, nos quedamos entonces acá por hoy. Esto recuerden que termina la parte de la segunda unidad eh, y todo lo de la... Recuerden que en la clase anterior que nos reunimos presencialmente, les empecé a hablar de transformadas de Laplace. Todo eso de Laplace en adelante ya es para la última unidad. Así que hasta este tema se evaluará en el segundo examen, ¿no? Ok, nos veremos la próxima. Pendiente siempre al campus, al correo, ¿verdad? Saludos.